Dicen que el dolor más grande no es el que grita, sino el que se calla, el que uno carga por dentro por años, como si fuera parte del cuerpo, como un hueso torcido que nunca sanó bien y duele cada vez que cambia el clima. Y yo he cargado ese dolor por más de 60 años. Hoy ya estoy vieja, me llamo Clara Esperanza Mejía, tengo 84 años, y nací en un pueblito polvoriento del sur de Colombia, donde el viento trae más secretos que noticias. Nunca conté esta historia en voz alta, ni a mis hijos, ni a mis nietos, pero el otro día, mientras tejía una bufanda para mi bisnieta, el hilo se enredó y, no sé por qué, me acordé de aquella tarde, y sentí que si no lo decía ahora, me iba a morir con la garganta llena de palabras. Quiero hablarle a ustedes, los que están del otro lado de esta pantalla, jóvenes, adultos, abuelitos como yo, no importa de dónde sean, si me están escuchando, si han sentido alguna vez que su pasado pesa más que sus años, entonces esta historia también es suya. Déjenme un comentario contándome de qué país me están viendo, para que esta viejita sepa que sus palabras no caen al vacío. Y si esta historia les toca el corazón, déjenme un like, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y acompáñenme hasta el final. Prometo no guardar nada. Nací en una casa de barro, con techo de teja rota y piso de tierra regado por mi mamá cada mañana. En ese hogar crecimos 8, mis padres, 5 hermanos varones y yo, la única mujer. Desde pequeña supe que mi vida no iba a ser fácil. Las niñas allá no teníamos derecho a llorar, ni a hablar fuerte, ni a pedir explicaciones, solo a servir, a obedecer, a callar. Mi padre, don Teófilo, era curtido por el sol y la rabia. Tenía manos grandes y mirada fría. Mi madre, doña Luzmila, era una sombra que se movía en silencio por la casa. Recuerdo que cocinaba con los ojos bajos y los hombros encogidos, como si pidiera perdón por estar viva. Yo la admiraba, porque, a pesar de todo, sacaba fuerza de no sé dónde para mantenernos con vida, pero también le guardé rencor, porque nunca me defendió, nunca me preguntó qué me pasaba cuando llegaba con los ojos rojos o las piernas temblando. Tal vez porque ella también temblaba por dentro. Tal vez porque también la callaron desde niña. En mi casa, el miedo no se decía, pero se respiraba. Estaba en el aire como el humo del fogón. Uno aprendía a caminar sin hacer ruido, a cerrar la puerta sin rechinar, a no cruzar la mirada con mi padre si venía de mal humor. Yo tenía 8 años cuando empecé a entender que lo que pasaba en mi casa no era normal, pero nadie me lo decía. Lo intuía en el rostro de mi madre, que a veces se quedaba mirando la nada mientras revolvía los frijoles. Lo adivinaba en los silencios largos después de una gritería, en los llantos detrás de la pared de bahareque, que fingíamos no escuchar. Mi hermano mayor, Jacinto, era el preferido de mi padre. A él sí le hablaba, con él sí se reía a veces. Jacinto tenía 11 años más que yo y desde niña lo admiraba, hasta que dejé de hacerlo. A los 9, todavía jugaba con muñecas de trapo que yo misma cosía con retazos. Me gustaba esconderme detrás del gallinero a soñar con otras vidas. Soñaba que era profesora, o enfermera, o que viajaba a Bogotá en tren, como contaban en la radio. Pero el mundo no se interesa por los sueños de una niña pobre y callada. El mundo te empuja, te marca, te dobla, hasta que te rompe. Jacinto comenzó a acercarse más cuando cumplí 10 años. Me traía dulce de panela, me alaba, una trenza con cariño. Me decía que yo iba a ser bonita cuando creciera. Al principio me sentí especial. Ninguno de mis hermanos me decía esas cosas. Yo creía que me protegía, que él, a diferencia de mi padre, veía algo en mí. Pero un día, mientras yo remendaba un pantalón en el corredor, se me acercó demasiado. Me puso una mano en el cuello y me dijo que tenía la piel suavecita. Yo me reí, nerviosa, sin entender. Él también se rió, pero no con risa buena. Fue la primera vez que sentí que algo se quebraba por dentro, un presentimiento, una alarma sin sonido. Esa noche, dormí inquieta, soñé que se me caían los dientes, que corría sin avanzar, que alguien me llamaba desde un pozo profundo. Desperté sudando, y desde entonces, cada vez que él se me acercaba, mi cuerpo se encogía como si presintiera una tormenta, y todavía no sabían la tormenta que se venía. La primera vez que Jacinto me tocó de verdad,
Yo tenía 10 años y medio. Lo recuerdo porque era diciembre, y en el pueblo ya habían puesto las luces de papel china en la plaza. Mi mamá había matado una gallina para la cena de Navidad y me había mandado al cuarto del fondo a buscar el molinillo para el chocolate. Allí, entre costales de maíz y herramientas viejas, me sorprendió la sombra de Jacinto cerrando la puerta tras de sí. ¿Qué buscas, Clarita?, me preguntó, con esa voz dulce que usaba solo conmigo. El molinillo, mamá me mandó. ¿Y si te doy otra cosa mejor? No entendí, o tal vez no quería entender. Solo recuerdo que traté de apartarme cuando él se acercó demasiado, pero era fuerte y rápido, y yo apenas una niña flaca con miedo. No gritó, no me pegó, solo me agarró con firmeza del brazo, y me obligó a quedarme quieta mientras me pasaba los dedos por el rostro, el cuello, el pecho. No me hizo daño en ese momento, no pasó lo que años después sí pasaría, pero fue suficiente para dejarme muda. Cuando logré salir del cuarto, el molinillo ya ni me importaba. Lo llevé temblando, sin saber qué cara poner. Mi madre ni me miró, estaba muy ocupada echando tortillas en el comal, y yo entendí que nadie me iba a preguntar nada, que en esa casa una niña no tenía voz. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo de palma, imaginando que llovía sobre mí, deseando que un rayo me partiera. Sentía culpa, aunque no sabía por qué. Me preguntaba si había hecho algo malo, si acaso mi cuerpo había dicho algo que yo no decía. Y al día siguiente, Jacinto volvió a sonreírme como si nada, y yo supe que no iba a ser la última vez. A partir de ese día, empecé a evitar estar sola. Me levantaba más temprano que todos para barrer el patio, para estar ocupada, para no quedarme nunca en los rincones donde él pudiera encontrarme. Pero era imposible esconderse en una casa de paredes delgadas, con un solo cuarto para dormir todos. Y Jacinto era paciente, astuto, sabía cuándo acechar. Me llamaba mi Clarita linda cuando estábamos solos. Me tocaba el cabello, decía, que era más suave que el de las otras niñas del pueblo. Y yo me paralizaba. A los 10 años uno no sabe cómo defenderse, solo sabe temer, callar, fingir que no pasa nada. Cuando trataba de contárselo a mi madre, las palabras no me salían, me mordía la lengua, me dolían las tripas del nudo en el estómago. Solo atinaba a decir que no quería quedarme sola con Jacinto, y ella, cansada de tanto, me decía que no hiciera escándalo, que Jacinto era tu hermano. ¿Cómo se te ocurre? Me mandaba a lavar los trapos con agua fría, como castigo por hablar sin sentido. El silencio fue mi cárcel y mi escudo. Aprendí a esconder mi miedo detrás de una cara seria. Dejé de jugar, de reír, de hablar mucho. En la escuela, las maestras notaron el cambio. Un día, la señorita Hilda me preguntó si todo iba bien en casa. Yo asentí con la cabeza, bajé la mirada, y seguí escribiendo con manos temblorosas. ¿Qué iba a decir? ¿Quién me iba a creer? Y Jacinto, cada día era más atrevido. Tocaba mi hombro en público, me hacía sentarme a su lado a la hora del almuerzo. Fingía ser el hermano amoroso, pero en la noche, cuando todos dormían, yo sentía sus pasos acercándose al rincón donde yo dormía con mi manta apretada hasta el cuello. Y eso sí era el verdadero infierno. La primera vez que se metió bajo mi manta, yo tenía 11 años. El calor del cuarto era sofocante y todos dormíamos apretados en el suelo, sobre petates de palma. Mi madre roncaba del cansancio, mi padre hablaba dormido con su voz ronca de aguardiente, y los demás hermanos dormían pesados como piedras. Pero yo estaba despierta, como casi todas las noches, porque el cuerpo de una niña aprende a no dormir cuando el miedo ronda cerca. Sentí su cuerpo detrás del mío. Primero fue el roce de sus piernas, luego su brazo pasó por encima de mi cintura. Quise gritar, pero la voz se me fue a los pies. Me quedé helada. No digas nada, Clarita, solo quiero abrazarte, susurró. Pero ese abrazo era una trampa. Sus manos ya no eran de hermano, ya no eran de familia, eran de algo más oscuro, algo que no entendía del todo, pero que me dolía en el alma. Apreté los ojos, quise desaparecer, pensé en la Virgen de la iglesia, la de la cara triste. Le pedí ayuda en silencio, le supliqué que me salvara, pero no vino nadie, y él se quedó allí, hasta que se aburrió, hasta que se quedó dormido. Yo, en cambio, me quedé tiesa hasta que amaneció, y así fue cada vez más frecuente.
siempre en silencio, siempre a escondidas. Yo comencé a odiar mi cuerpo, a sentir asco de mis propias manos, de mis piernas, de mi piel. Me bañaba a oscuras, con jabón de tierra, como si pudiera arrancarme lo que él me dejaba pegado cada noche, pero no se quitaba, ni con agua, ni con rezos, ni con llorar bajito contra la almohada. Una madrugada, después de otro de sus abrazos, salí al patio y me senté junto al fogón aún tibio. Me abracé las piernas y miré al cielo, y ahí entendí algo que me acompañaría por años. Si quería salir viva de esto, iba a tener que encontrar mi propia forma de salvarme, porque nadie más lo iba a hacer por mí. Desde ese día, empecé a hacer pequeñas cosas para protegerme, cosas que nadie notaba, pero que para mí significaban resistencia. Cambié de lugar con mi hermano menor a la hora de dormir, para no tener a Jacinto tan cerca. Me ponía doble pantalón debajo de la bata, me dormía con un cuchillo de cocina escondido bajo el petate, aunque sabía que nunca tendría el valor de usarlo. Empecé también a escribir. No tenía cuadernos propios, pero buscaba pedazos de papel en la basura de la escuela, márgenes limpios de hojas viejas, y ahí escribía cosas que no podía decir en voz alta, cosas como tengo miedo o mi hermano me duele o quisiera ser invisible. Escondía esos papelitos en una caja de cartón que enterré bajo el árbol de mango, al fondo del patio. Esa caja era mi refugio, un lugar donde mi voz podía existir, aunque fuera en tinta temblorosa. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a lavar ropa en la quebrada, vi cómo ella se encorvaba de dolor al agacharse. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo era el reuma, pero yo noté los moretones en sus brazos. Ya no eran los mismos de antes, eran más oscuros, más grandes. La miré en silencio y supe, de pronto, que ella también tenía su infierno, que lo suyo no eran solo dolores del cuerpo, sino cicatrices del alma. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Pensé que tal vez era el momento de hablar, de decirle, pero ella fue más rápida. Bajó la mirada, como siempre, y murmuró: los hombres son así, Clarita, uno aprende a aguantar. Ahí lo supe con certeza, ella también lo había vivido, y eligió callar, como yo. Esa noche, mientras todos dormían, me escapé descalza hasta el árbol de mango y desenterré mi cajita. Agregué un nuevo papel, escrito a mano temblorosa: no quiero aprender a aguantar, quiero aprender a escapar. Y por primera vez, esa palabra, escapar, se me quedó prendida como semilla bajo la lengua. Después de esa noche, la idea de escapar se volvió una obsesión. Ya no era solo un deseo vago, era un plan que empezaba a tomar forma en mi cabeza de niña. Contaba los días para cumplir los 12, como si esa edad mágica me fuera a dar alas. Observaba las rutas del pueblo, memorizaba los horarios de la chiva que pasaba los jueves rumbo a San Vicente. Pensaba en cómo juntar unas monedas, aunque fueran pocas. Mi hermana mayor, que se había ido a trabajar como empleada en la ciudad años antes, a veces mandaba cartas. Yo le escribí una vez, le pedí que me llevara, que me sacara de esa casa, que me ayudara aunque fuera a cambio de barrer pisos y lavar platos. Pero nunca recibí respuesta. No sé si la carta se perdió, o si ella no quiso cargar con otra herida. Jacinto seguía acercándose, cada vez más sutil, más cínico. Me dejaba trozos de pan con manteca en el corredor. Me compraba frunas del estanco. Me decía que yo era su mujer especial. Cada vez que decía eso, me daban ganas de vomitar, pero fingía, porque ya no lloraba, ya no suplicaba. Me estaba preparando para irme. Una vez, mientras barría el patio, lo vi con mi padre. Estaban tomando chicha, hablando bajito, y lo oí decir: Clarita ya está creciendo, ¿no? Y mi padre, sin siquiera levantar la cabeza, respondió: sí, ya va siendo hora de pensar en casarla. Se me heló la sangre. Casarme, a los 12, y con alguien como Jacinto, probablemente, porque en aquel pueblo, cuando una niña empezaba a echar cuerpo, ya era mujer para los ojos de los hombres. Y yo apenas quería seguir siendo niña. Fue en ese momento que supe que no podía esperar más. Si no salía de allí pronto, iba a terminar encerrada para siempre. O peor, esa noche, mientras fingía dormir, hice una lista en mi cabeza: conseguir
dinero, esperar la chiva del jueves, escribir una última carta, escapar sin mirar atrás, y mientras todos roncaban a mi alrededor, yo repetía esa lista en silencio, como un rezo desesperado. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol, aún con los ojos pesados del insomnio. Me levanté sin hacer ruido y salí al patio con una decisión clavada en el pecho. Había llegado el momento de buscar el dinero. No tenía ahorros, no tenía pertenencias que pudiera vender, pero sí tenía manos, manos que sabían barrer, lavar, coser. Ese mismo día, mientras acompañaba a mi madre al mercado, me acerqué con timidez al puesto de doña Carmela, la panadera. Le pregunté si necesitaba ayuda. Al principio me miró con desconfianza. Una niña flaca, con vestido remendado y ojos tristes, no parecía muy útil, pero al final accedió a dejarme ayudar a amasar pan por unas cuantas monedas cada miércoles. Por la tarde, no era mucho, pero era algo. Durante semanas, trabajé en silencio, amasaba con rabia, lavaba las charolas con fuerza, y cada vez que recibía una moneda, la escondía bajo una piedra plana cerca del árbol de mango, allí donde nadie más se atrevía a tocar nada, mi escondite secreto, mi banco, mi esperanza. Mientras tanto, en casa, Jacinto empezó a cambiar, ya no se acercaba como antes, me miraba de lejos, con una mezcla de sospecha y desdén. Tal vez sentía que algo se me estaba moviendo por dentro, tal vez intuía que ya no me tenía bajo su control. Una tarde, cuando yo regresaba del mercado con una bolsa de pan duro, se me paró enfrente. ¿Dónde has estado?, preguntó con esa voz suya que pretendía ser dulce, pero que yo ya conocía como veneno. Ayudando a doña Carmela, dije sin bajar la mirada. Él me observó un largo rato, luego me acarició el mentón con un dedo sucio y dijo: no te me vayas a volver respondona, Clarita, acuérdate que tú eres mía. Me quedé quieta, no lloré, no temblé, solo lo miré con un odio que me quemaba por dentro, y supe, con una certeza que nunca antes había sentido, que no iba a dejar que nadie decidiera eso por mí. No, no era de nadie, y pronto lo iba a demostrar. El miércoles siguiente, mientras amasaba con las manos llenas de harina y los brazos adoloridos, doña Carmela me miró con curiosidad. Tienes algo distinto en los ojos, Clarita. ¿Qué andas tramando? No supe qué responder. No podía decirle que estaba juntando monedas para escapar de un infierno que nadie veía, de un hermano que me había robado la infancia y de una familia que prefería mirar para otro lado. Solo sonreí un poco y le dije que quería ahorrar para comprarme un cuaderno. Ella asintió, como si entendiera más de lo que decía. Los cuadernos guardan verdades que a veces ni la boca se atreve a decir, murmuró, mientras acomodaba una bandeja de pan. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con Jacinto en el corredor. Me bloqueó el paso con el cuerpo. Era más alto, más fuerte, y traía esa mirada que ya me conocía de memoria. La de hoy sí te toca. ¿Por qué andas tanto en la calle?, me preguntó. Estoy trabajando, dije sin mirarlo a los ojos. No me gusta que te andes vendiendo por ahí, escupió. Esa frase me dolió como bofetada. ¿Vendiendo? ¿Vendiendo qué? Yo, que apenas si podía mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Yo, que solo buscaba una salida digna para un cuerpo que él mismo había ensuciado. Hazte a un lado, Jacinto, le dije, firme. Me empujó contra la pared con el antebrazo y me olió el cuello, como animal. Acuérdate que tú no eres nada sin esta casa, susurró. Pero esa vez, por primera vez, no sentí miedo, sentí rabia, y lo miré a los ojos con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Yo ya no soy tuya, dije, y con fuerza lo empujé. Salí corriendo al cuarto, cerré la puerta y puse el viejo baúl contra ella. Esa noche no dormí, me quedé despierta, sentada, escribiendo en un papelito. Hoy me defendí, hoy supe que sí puedo. Era la primera vez que sentía que el miedo se rompía, que el nudo en la garganta, con palabras, se podía deshacer. A la mañana siguiente, Jacinto no me dirigió la palabra, me miraba con esos ojos de bestia herida, como si no entendiera en qué momento la presa se le volteó, pero no se atrevió a tocarme, no esa vez, tal vez porque sabía que ahora estaba despierta, que algo dentro de mí se había encendido. Guardé silencio todo el día, hice mis tareas como siempre, lavé los platos, barrí el patio, ayudé a mi
madre con la ropa, pero por dentro iba contando las horas. Faltaban solo 2 semanas para la próxima chiva que pasaba rumbo a San Vicente. Esa sería mi oportunidad. En esos días, mi cuerpo también empezó a cambiar. Ya no era una niña del todo, ni mujer completamente, pero mis caderas se ensanchaban y mis pechos ya asomaban tímidos bajo las blusas de manta, y con cada cambio, sentía que la urgencia de irme se volvía más feroz. Un domingo en la tarde, mi padre se sentó en la banca del corredor a leer el periódico viejo que traía el vecino una vez por semana. Yo aproveché ese momento raro de calma para sentarme en el escalón y preguntarle algo que llevaba tiempo guardado. Papá, ¿usted cree que una mujer puede vivir sola? Él dejó de leer y me miró con el ceño fruncido. ¿Cómo así sola? Sin marido. ¿Quiere decir? Sí, dije, tratando de que la voz no me temblara. Sola, trabajando, estudiando. Se rió, una risa seca, sin alegría. Mija, las mujeres solas se mueren de hambre o terminan de malas mujeres. Así ha sido, siempre, así será. Me dolió, pero no me sorprendió, porque en esa casa y en ese pueblo, lo que se esperaba de una mujer era obedecer, casarse joven, aguantar. Ser digna significaba sufrir en silencio. Yo no quería esa vida. Esa noche, volví a escribir un papelito y lo escondí en mi cajita enterrada. Decía, no me voy a morir de hambre, ni voy a ser de nadie, voy a ser libre, así tenga que romperme en el intento. Y fue ahí, exactamente ahí, donde la niña que fui comenzó a despedirse. Pasaron los días como si cada uno arrastrara un costal de piedras. Yo dormía poco, comía lo necesario y vivía con la ansiedad pegada a la piel. Cada paso, cada mirada, cada palabra que soltaba Jacinto me hacía repasar mi plan una y otra vez, como una oración sagrada. El miércoles, en casa de doña Carmela, ella me tomó la mano después de repartir el pan. Clarita, ¿tú estás bien?, me preguntó con ternura. Sí, señora, le mentí, sin pensar. Ella me miró largo, como si pudiera ver a través de mis huesos. Yo a esa mirada la conozco, murmuró mientras me daba las monedas de ese día. Es la misma que yo tenía antes de irme de la casa de mi padrastro, cuando uno ya no tiene miedo de irse, sino de quedarse. Me quedé helada. Lo sabía, lo adivinó, no dijo más, solo me entregó, además del pago, un pequeño pan envuelto en servilleta y un paquete apretado en papel de estraza. No lo abras hasta que llegues a tu casa, me dijo. Cuando llegué, me escondí detrás del árbol de mango y desenvolví el paquetito con las manos sudadas. Era un pedazo de tela gruesa, doblado, con un mensaje escrito con tinta corrida para cuando salgas corriendo. No olvides cubrir tu cuerpo y tu dignidad. Era una blusa vieja de ella, de manga larga, un poco grande para mí, pero limpia, fuerte, hecha de esas telas que aguantan años. Me la llevé al pecho, lloré por dentro. Nadie me había dado algo así, ni mi madre. La envolví con cuidado y la escondí en mi cajita, junto a los papelitos y las monedas. Esa caja ya no era solo un escondite, era mi brújula, mi fe, mi mapa hacia la libertad. Esa noche soñé que corría por una carretera infinita, con los pies descalzos, el cabello suelto y la blusa de Carmela ondeando al viento. Soñé que nadie me seguía, que nadie me tocaba, que yo, por fin, era dueña de mi propio cuerpo, y al despertar, supe que ya no podía esperar mucho más. El jueves amaneció con un cielo gris plomo, como si el mundo también supiera lo que yo estaba a punto de hacer. Me levanté más temprano que de costumbre, le di un beso en la frente a mi madre, dormida aún, como una niña cansada, y preparé café en silencio. Ese sería el último café que tomaría en esa casa. Me puse 2 blusas, una sobre otra. En el fondo del bolsillo escondí las monedas que había juntado. La blusa de doña Carmela iba doblada en la cintura, atada con un trapito. Llevaba mis sandalias viejas, la falda menos rota, y una bolsita de manta con 3 cosas, mi peine, un jabón partido a la mitad, y la caja de cartón con mis papelitos, envuelta en hule para que no se mojara. No era mucho, pero era todo lo mío. Esperé junto al camino. El viento era frío y me hacía doler los nudillos. El polvo me picaba los ojos, pero yo no me movía, solo miraba hacia la curva del monte. Esperaba la chiva, la esperaba como se espera un milagro, y de pronto, allá, entre la bruma de la mañana,
apareció, amarilla, ruidosa, cargada de bultos y gente. Cuando la chiva se detuvo frente a mí, el chofer bajó la mirada y me preguntó a dónde iba. A San Vicente, dije sin dudar. ¿Y los suyos? ¿Saben que se va? Sí, señor, me esperan allá. Mentí, sin parpadear. El hombre me observó en silencio, como queriendo leer entre mis huesos la verdad que yo no iba a soltar. Luego encogió los hombros y me hizo señas con la cabeza. Subí, sin mirar atrás. Mi corazón latía como tambor. Me senté al fondo, apretando la bolsita con fuerza. A mi lado, una señora me ofreció una mandarina. La acepté sin decir palabra. Tenía miedo de abrir la boca y que todo mi plan se me saliera. En forma de sollozo, la chiva arrancó, lentamente, dejando atrás mi casa, mis hermanos. A Jacinto, cada metro que avanzaba era como si alguien me quitara un costal del pecho, pero no fue sino hasta que pasamos la quebrada, donde se terminaban las tierras del pueblo, que me permití mirar hacia atrás. Y entonces, por primera vez en años, respiré hondo, y no sentí miedo. El camino a San Vicente fue largo, polvoriento, y lleno de curvas que parecían no terminar nunca. La chiva se detenía en cada vereda a recoger campesinos con bultos, gallinas, canastos. Yo iba callada, con los ojos fijos en la ventanilla, pero por dentro sentía algo que no había sentido en años, vértigo, no por el camino, sino por la libertad. A mediodía, la chiva se detuvo en una fonda a orilla de carretera. Todos bajaron a estirar las piernas. Yo también bajé, aunque las piernas me temblaban. Tenía hambre, pero no quería gastar mis monedas. No sabía cuánto me costaría llegar a la ciudad, ni cuánto tiempo tendría que sobrevivir sola. Entonces pasó algo que no esperaba. La señora que iba sentada a mi lado, la misma que me había dado la mandarina, me alcanzó un plato con arroz, plátano y huevo frito. Come, mija, te va a hacer bien, me dijo con esa voz de madre que no tenía urgencia ni juicio. No pude decirle que no, no podía. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y comí en silencio. Después, mientras nos volvíamos a acomodar en la chiva, me miró con suavidad y preguntó: «Te escapaste, ¿verdad?». No supe qué responder, pero no hizo falta. Ella entendió, todo con una sola mirada. No preguntó más, solo me dijo: «Cuando lleguemos, te llevo a casa de una señora buena. Da trabajo a muchachas como tú. No pregunta mucho, solo te pide que seas limpia y cumplida». Quise llorar, gritar, abrazarla, pero no hice nada, solo asentí otra vez. Porque cuando uno ha vivido tantos años con el alma hecha polvo, los gestos pequeños de bondad parecen milagros. Llegamos a San Vicente al atardecer. Yo nunca había visto tantos carros, tantos edificios juntos, tanta gente caminando rápido. Me sentí chiquita, invisible, pero viva, y mientras caminaba junto a esa mujer, una desconocida que el destino me puso en el camino justo cuando más la necesitaba, sentí que algo en mí se estaba reconstruyendo, piedra por piedra, palabra por palabra, paso por paso. La señora que me recibió en San Vicente se llamaba Doña Ángela. Tenía unos ojos duros pero una voz serena, como de río viejo que ha visto muchas tormentas. Vivía sola en una casa de tejas rojas, con patio grande y olor a eucalipto. Apenas me vio, me hizo pasar sin preguntar nada. «¿Sabes barrer y lavar?», me dijo mientras me señalaba el delantal colgado en la pared. «Sí, señora», respondí sin vacilar. «Entonces quédate, aquí hay cama, comida y respeto. Lo demás se aprende». Me temblaban las piernas, pero no por miedo. Era como si después de tanto correr, por fin tuviera donde parar. Dormí en una cama propia, por primera vez en mi vida. Una cama sencilla, con colchón de algodón, una sábana limpia y una cobija gruesa que olía a alcanfor. Esa noche me costó dormir, no porque tuviera miedo, sino porque el silencio era nuevo. No había susurros al oído, ni pasos en la madrugada, ni manos donde no debían estar. Era un silencio verdadero, un silencio que no asustaba, sino que sanaba. Los días en casa de Doña Ángela fueron simples. Me enseñó a cocinar con calma, a usar el jabón para blanquear la ropa, a doblar las sábanas en tres, como lo hacían las mujeres finas. Pero también me enseñó otra cosa,
sin palabras, a respirar sin culpa, a existir sin miedo. Yo no hablaba mucho, nunca conté de dónde venía, ni lo que había vivido, pero a veces, mientras regábamos las matas en el patio, ella me decía, una mujer no necesita contarlo todo para sanar. A veces basta con seguir viva, y yo, que había guardado tanto, que había escrito decenas de papelitos con el alma rota, por fin entendía el valor de esas palabras. La caja que traje enterrada en mi bolsa seguía conmigo, cada tanto la sacaba, la abría, leía los papelitos, ya no con lágrimas, sino con una especie de ternura, como si leyera los suspiros de otra niña, de una que ya no estaba, pero que me había traído hasta aquí, y entonces lo supe con claridad, había escapado. Sí, pero eso no era el final, era apenas el primer paso. Ahora me tocaba aprender a vivir. Los primeros meses en San Vicente fueron una mezcla rara de alivio y desorientación. Por un lado, mi cuerpo empezaba a descansar, ya no me sobresaltaba con cada sombra, ya no me encerraba en mí misma al oír una voz masculina, pero por otro, había un vacío que no sabía cómo llenar, porque cuando una escapa del infierno, nadie te dice qué hacer con la libertad, nadie te explica cómo sanar, solo te sueltan en el mundo, y a ver si puedes sola. Doña Ángela me trataba con respeto, pero también con distancia. No era una mujer de abrazos ni palabras dulces, era una mujer práctica, curtida por la vida, pero tenía gestos que decían más que 1000 frases. Me guardaba la mejor arepa, me dejaba el agua tibia para bañarme, me tejió un chaleco para las madrugadas frías, y yo empecé, poco a poco, a querer quedarme, no porque fuera mi hogar, sino porque era, por primera vez, un lugar seguro. Un día, mientras limpiaba la biblioteca que tenía en la sala, una estantería vieja llena de libros empolvados, encontré un cuaderno en blanco. Las hojas olían a guardado, el lomo estaba roto, pero las páginas eran limpias, listas. Esa noche, después de terminar las tareas, me senté bajo la lámpara de queroseno y lo abrí, con el mismo lápiz mordido que había traído en mi bolsita. Escribí en la primera hoja, mi nombre es Soledad, pero no nací sola, me hicieron sola, me rompieron la voz, me arrebataron el cuerpo, pero sigo aquí, y voy a contar mi historia, aunque tiemble, aunque duela, y así, comencé a escribir, no para que me leyeran, no para vengarme, sino para no olvidarme de quién era, para recordarme que sobreviví, que una niña que vivió en el infierno también podía construir un cielo, aunque fuera con retazos. Doña Ángela me vio escribiendo una noche y solo dijo, «Eso que estás haciendo, mija, eso salva». Y sí, tenía razón, escribir me salvó, porque cuando una mujer recupera la palabra, recupera también el alma. Con cada página que llenaba, sentía que me iba recogiendo a mí misma, pedazo por pedazo. No escribía bonito, ni sabía poner comas donde iban, pero lo que salía de mí era verdad, y la verdad, aunque duela, también alivia. Conté todo, el patio con olor a orines de burro, el árbol de mango donde escondía mis papelitos, las manos de Jacinto, las noches sin sueño, el rostro triste de mi madre. Conté el sabor agrio del miedo, el silencio como castigo, el dolor de crecer entre hombres que no sabían ver a una niña como algo más que carne. Y cuando terminé de contar mi infancia, empecé a escribir otra historia, la mía, la que yo quería, no la que me impusieron. Escribí que quería estudiar, que quería tener un cuaderno propio con mi nombre en la portada, que soñaba con enseñar a otras niñas a escribir para que no las callaran. Doña Ángela me animó, me llevó a la escuela nocturna del barrio, me presentó con la profesora Nora, una mujer bajita, de cabello rizado y gafas gruesas, que me miró con ojos de ternura y fuerza. «Nunca es tarde, Soledad», me dijo, como si supiera el peso de mis años invisibles. «Aquí se viene a aprender, pero también a sanar». Tenía 14 años cuando pisé por primera vez un salón como alumna. Me temblaban las rodillas, me sentí ridícula entre niños más chicos, pero aguanté, porque ese cuaderno nuevo, con mi nombre escrito en marcador azul, era más que papel. Era símbolo, era semilla, era escudo, y así empecé. Aprendí a multiplicar sin miedo, a leer en voz alta sin tartamudear, a levantar la mano y hacer preguntas, y poco a poco, muy poco a poco, comencé a ver que no estaba rota, que lo que me habían hecho no era mi culpa. Un día,
la profesora Nora me dio un consejo que nunca olvidé. A veces, la mejor forma de vengarse del dolor es transformar el dolor en lámpara. Y yo supe, sin necesidad de entenderlo todo, que esa iba a ser mi tarea, encender luces donde antes hubo sombra. A los 15 años, terminé mi primer cuaderno lleno. Lo guardé como si fuera un tesoro sagrado, envuelto en tela y colocado bajo mi almohada. Era mi vida escrita, mi historia recuperada. Por fin, en mi puño y letra, yo existía. Doña Ángela me compró otro cuaderno sin decir nada. Solo lo dejó, sobre la mesa, con un lápiz nuevo y un dulce de guayaba al lado. Yo entendí, no hacía falta hablar. Ella me estaba diciendo, sigue, no te detengas. En la escuela nocturna, empecé a destacarme. Me gustaba escribir cuentos, historias tristes, sí, pero con esperanza. La profesora Nora me animó a leer, en voz alta, a compartir mis textos. Me temblaba la voz al principio, pero luego sentía que algo en mí florecía, como si cada palabra pronunciada fuera una flor naciendo del lodo. Un día, escribí un cuento sobre una niña que vivía en una casa con las ventanas selladas, donde no entraba la luz, un lugar donde nadie la escuchaba y su voz se perdía entre las paredes. Pero un día, la niña aprendía a gritar escribiendo, y sus palabras abrían una grieta en la pared, y por ahí entraba el sol. La profesora lo leyó en voz alta frente al grupo. Nadie dijo nada al principio. Luego una compañerita, de 12 años, se acercó y me abrazó. Solo dijo, yo también vivo en una casa sin ventanas, y supe que no estaba sola. Esa noche lloré, pero ya no como antes. Lloré con orgullo, porque lo que había salido de mi dolor, de mi historia, podía ser faro para otras. Porque mi voz, la que me habían arrancado tantas veces, volvía a ser puente. Y así lo entendí. No todas las heridas se ven, no todas las cicatrices sangran, pero cuando una mujer habla, otras mujeres sanan. Y yo estaba aprendiendo a hablar con tinta, con papel, con verdad. Con el tiempo, otras muchachas comenzaron a acercarse. En la escuela, en el barrio, en la fila del agua. No me pedían consejos, no me preguntaban nada, solo se sentaban cerca, como si supieran que yo entendía cosas que no se decían. Una de ellas, Lucerito, tenía 14 años y unos ojos llenos de sombra. Me confesó, una noche después de clase, que su tío la tocaba cuando su mamá no estaba. Lo dijo con la voz rota, como quien suelta una piedra que ha cargado mucho tiempo. Yo no supe qué hacer. No tenía títulos, ni autoridad, ni experiencia, pero sí tenía memoria, y le respondí lo único que podía: te creo, no es tu culpa, no estás sola. La abracé, y mientras ella lloraba en silencio sobre mi hombro, comprendí que esa frase, tan sencilla, era un escudo, un bálsamo, un fuego nuevo. Desde entonces, muchas otras se fueron acercando, con historias parecidas, algunas más duras, algunas con finales más tristes, pero todas con esa necesidad urgente de ser escuchadas, de que alguien las mirara y no las juzgara. Fue entonces que comencé a escribir por ellas también, historias, donde las niñas se escapaban, donde se defendían, donde encontraban una casa con ventanas abiertas y una mujer sabia que las abrazaba. Un día, Doña Ángela encontró uno de mis cuentos en la mesa, lo leyó en silencio, luego me miró con los ojos brillosos y me dijo: tú no solo te estás salvando, Soledad, estás enseñando a otras a salvarse. Y esas palabras, esas sí que me marcaron, porque entendí que escribir ya no era solo para mí, era un acto de rebeldía, un arma, un puente entre dolores compartidos. Así nació, sin darme cuenta, algo que después la gente empezó a llamar Círculo de Niñas Valientes. No era una fundación, no tenía nombre ni papeles, solo éramos nosotras, reunidas una vez a la semana, en el patio de Doña Ángela, compartiendo historias, escribiendo juntas, llorando a veces, pero también riendo. Porque sí, aunque parezca increíble, después del horror, también se puede volver a reír. Los vecinos empezaron a notar que algo pasaba en casa de Doña Ángela. Cada jueves por la tarde, niñas y muchachas entraban con libretas, algunas con ropa prestada, otras descalzas, pero todas con los ojos llenos de algo distinto. Esperanza. Al principio hubo murmullos, que si era una secta, que si les estábamos metiendo ideas raras a las muchachas.
¿Qué cómo era eso de mujeres hablando solas, llorando, escribiendo? Pero doña Ángela no se dejó intimidar. Que hablen, que murmuren, nosotras ya callamos demasiado. Poco a poco, el círculo fue creciendo. Las más calladas empezaron a escribir sus primeras frases. Las más heridas comenzaron a contar sus historias sin temblar. Algunas aún no hablaban, pero ya no tenían miedo de estar. Lucerito escribió una carta a su madre. Otra chica, Maritza, llevó su poema al parque y lo leyó en voz alta frente a desconocidos. Y una jovencita de 13 años, que al principio no podía ni levantar la mirada, un día gritó: «Mi cuerpo es mío, y nadie más lo toca sin permiso». Aplaudimos hasta quedarnos sin manos. Y yo lloré como se llora cuando el alma se desborda de verdad. Porque ese grito no era solo suyo, era el mío también, era el de tantas que nunca pudimos alzar la voz a tiempo. Un periodista local se enteró de lo que hacíamos. Vino una tarde, tomó fotos, nos hizo preguntas. Yo dudé en hablar, pero lo hice, no con nombres ni detalles, pero sí con firmeza. Le dije que éramos sobrevivientes, que no queríamos lástima, sino justicia, que escribíamos para no olvidar y para no repetir. La nota salió un domingo. El título decía: «Mujeres que escriben para sanar, el poder de las palabras como refugio». Desde ese día, empezaron a llegar cartas, de otras ciudades, de mujeres adultas, de abuelas, de maestras. Todas contaban cosas duras, cosas secretas, cosas que nunca habían podido decir. Y así entendí que lo que hacíamos no era pequeño. Era urgente, era inmenso, era una red invisible de mujeres hilando dignidad con palabras. Con el tiempo, la gente dejó de burlarse. Ya no éramos las loquitas del patio de doña Ángela. Ahora nos decían las mujeres valientes, aunque muchas aún no supieran lo que esa palabra significaba. Y nosotras, nos la apropiamos. Conseguimos una pequeña donación de una señora del extranjero que había leído la nota del periódico. No era mucho, pero alcanzó para comprar más cuadernos, lápices de colores, una grabadora viejita y unas bancas de madera para el patio. Entonces alguien propuso un nombre, no una fundación, ni una institución, nada burocrático, solo un nombre para nombrarnos, para reconocernos entre tantas otras que también resistían en silencio. Alguien dijo: «Palabras que salvan», y todas asentimos, porque eso éramos, palabras, porque eso hacíamos. Salvar. Lucerito pintó un cartel con témperas y flores torcidas. Lo colgamos en la entrada del patio, y por primera vez sentí que teníamos algo nuestro, un lugar, un nombre, una historia que tejíamos con manos firmes y corazones cicatrizados. A mí empezaron a invitarme a hablar en escuelas, en centros comunales, incluso en la radio local. Me temblaba la voz cada vez que decía: «Me llamo Soledad y fui víctima de abuso intrafamiliar». Pero después de decirlo, venía el silencio, y luego, los aplausos, o los llantos, o las cartas, y eso me daba fuerza. Un día, después de una charla en un colegio, una niña de 12 años se me acercó y me susurró al oído: «Gracias, porque ahora sé que no fue mi culpa». Y esa frase, esa sola frase, valía más que todos los diplomas del mundo. Volví a casa esa noche con el corazón lleno. Me senté a escribir, y por primera vez, no escribí desde el dolor, escribí desde la esperanza. Escribí esto: «La niña que fui no murió, se transformó, y ahora camina conmigo, dándome la mano, mientras juntas abrimos camino para otras que aún andan perdidas». Las voces comenzaron a multiplicarse. Las niñas que antes escribían con miedo ahora hacían poemas, cartas y cuentos donde hablaban de libertad, de justicia, de ternura. Las más calladas empezaron a pedir turno para leer en voz alta. Las más pequeñas dibujaban casas con ventanas abiertas y mujeres con alas. Una tarde de lluvia, mientras recogíamos los cuadernos para que no se mojaran, doña Ángela me dijo algo que me hizo temblar. ¿Has pensado en volver a tu pueblo? La sola idea me revolvió el estómago. Volver, cruzar ese camino de polvo, ver esa casa, respirar ese aire. ¿Para qué volver, doña Ángela?, le pregunté. Ella me miró con esa firmeza suya que siempre dolía un poquito pero sanaba, porque el silencio no se rompe solo desde lejos. A veces hay que volver, aunque sea una vez,
para que los fantasmas sepan que ya no mandan. No respondí, pero esa noche no dormí. Me quedé sentada con el cuaderno en las piernas, mirando la lluvia en el techo de zinc, y empecé a escribirle una carta, no a Jacinto, ni a mi padre, a mi madre. Mamá, y no te escribo para juzgarte, te escribo porque, a pesar de todo, aún me duele tu silencio, porque cuando más necesitaba que alguien me creyera, tú solo bajaste la mirada. Sé que tú también sufriste, lo leía en tus moretones, en tu cansancio, en tu voz quebrada, pero eso no borra lo que callaste. No escribo para condenarte, escribo para decirte que yo ya no soy esa niña asustada, que escapé, que sobreviví, que encontré mi voz, y que ojalá algún día tú también encuentres la tuya. Doblé la carta y la guardé, aún no sabía si la iba a enviar, pero escribirla fue como abrir una ventana interna, como sacar un peso que me había hecho jorobar el alma por años. Y ahí entendí otra cosa: sanar no siempre es perdonar. A veces, sanar es decir lo que se tuvo que decir, aunque nadie lo escuche. Pasaron días enteros con esa carta guardada bajo mi almohada. La leía cada noche, en silencio, como quien acaricia una herida ya cerrada pero aún sensible. No sabía si debía enviarla, no sabía si mi madre aún vivía en esa casa, si alguien la leería, si importaba, hasta que una tarde, mientras Lucerito contaba su historia frente al grupo, dijo algo que me atravesó como cuchillo: no quiero que el dolor de mi infancia me siga gobernando, quiero cerrarlo, aunque duela. Y ahí supe que era hora, que yo también debía cerrar mi ciclo, no por ella, por mí. Fui hasta el correo del barrio con las manos sudadas, pagué el sobre, escribí la dirección temblando, metí la carta sin pensarlo más y la entregué como quien suelta una piedra al río. No esperé respuesta, ni la necesitaba, el simple hecho de enviarla ya era un acto de poder. Días después, llegó una carta a nombre mío. El sobre era delgado, arrugado, con letra temblorosa. La abrí con las manos frías. Era de mi madre: Soledad, no tengo palabras, solo lágrimas. Leí tu carta tantas veces que se me rompieron los bordes del papel. No supe protegerte, fui cobarde, me callé porque pensé que así te estaba cuidando. Perdóname, hija, perdóname, por haber sido parte de tu dolor. Ojalá algún día puedas mirar mis ojos sin odio. Yo ya no duermo, no desde que te fuiste, y ahora que sé que estás viva, que escribes, que ayudas a otras, solo me queda agradecerle a Dios que no te perdí del todo. Si algún día quieres volver, aquí estaré, vieja, cansada, pero con la puerta abierta. Lloré en silencio, no de rabia, ni siquiera de tristeza. Lloré como se llora cuando algo se afloja por dentro, cuando un nudo viejo, de esos que ya parecían parte del cuerpo, empieza a deshacerse. No supe si volvería, aún no, pero ya no me pesaba tanto la espalda, porque a veces, no se trata de regresar, se trata de saber que uno ya no tiene que huir. Y esa, para mí, fue la mayor victoria. Después de esa carta, algo en mí cambió, no porque todo se hubiera sanado de golpe, no porque el pasado ya no doliera, sino porque por primera vez sentí que podía caminar sin esa piedra en el pecho. La carta de mi madre no borró los silencios, ni el abandono, ni el miedo, pero sí abrió una rendija, y por esa rendija entró algo que nunca antes había sentido hacia ella: compasión. No volví al pueblo, no sentí que fuera necesario, pero le escribí otra carta, corta, sencilla: gracias por responder. No sé si algún día vuelva, pero ahora puedo dormir en paz. Cuídate. Y volví a mi vida, a mis muchachas, a los talleres, a los cuentos. Palabras que salvan ya no era solo un círculo del barrio, ahora nos buscaban desde otras ciudades. Había mujeres que querían replicar el espacio en sus comunidades, mujeres que escribían desde cárceles, desde hospitales, desde escuelas rurales. Un día, una joven que vino desde otro pueblo me abrazó con fuerza y me dijo: Soledad, tu historia me salvó de quitarme la vida. Yo me quedé sin palabras, solo atiné a apretarla fuerte, como si quisiera pasarle un pedazo de mi alma. Esa noche me senté a escribir, pero no en mi cuaderno. Escribí en una hoja grande, con letras firmes, y la colgué en la entrada del patio. Aquí no venimos a olvidar, venimos a transformar. Porque sí, nadie puede cambiar lo que vivió, nadie borra las noches oscuras, ni los gritos, ni los abusos,
Pero si podemos decidir qué hacemos con eso, podemos convertir la herida en canción, en testimonio, en abrazo. Yo, que un día fui solo una niña temblorosa escondida bajo la cama, ahora era una mujer con voz, con historia, con raíces, una mujer que ya no pedía permiso para contar su verdad. El tiempo pasó, las niñas que antes escribían con manos temblorosas ahora lideraban sus propios círculos. Algunas se convirtieron en maestras, otras en enfermeras, una, incluso, estudió derecho para defender a mujeres como nosotras. Yo seguía allí, no porque no pudiera irme, sino porque ese patio, esa casa de tejas, se había vuelto mi raíz. No la raíz del dolor, sino la del renacer. Doña Ángela enfermó un invierno, su cuerpo ya no respondía como antes. La cuidamos entre todas, le leíamos cuentos, le preparábamos sopas, le llevábamos flores del mercado. Ella, siempre terca, nos miraba y murmuraba, tanto escándalo por una vieja que solo les prestó el patio. Pero nosotras sabíamos que no era así, que si hoy escribíamos, si hoy alzábamos la voz, si hoy no nos temblaban las rodillas, era también por ella, por su casa abierta, por su silencio firme, por su amor que nunca se anunciaba, pero siempre estaba. Una tarde, mientras le tomaba la mano, me dijo algo que se me quedó grabado. Yo no tuve hijas, Soledad, pero ustedes me nacieron, y lloramos las dos, no de tristeza, de gratitud. Cuando ella partió, el barrio entero vino a despedirla. No hubo misa grande ni flores caras, pero sí hubo cartas, cientos, escritas por mujeres de todos lados, algunas firmadas, otras anónimas, todas diciendo lo mismo: gracias por abrirnos el camino. Ese día entendí que el legado no siempre lleva apellidos. A veces, el legado son las palabras que sembramos en otras, las manos que ayudamos a alzar, los silencios que rompemos juntas. Yo heredé su patio, su estufa, su biblioteca, pero, sobre todo, heredé su causa, y prometí seguirla, no por obligación, por amor, por respeto, por memoria, porque cuando una mujer siembra libertad, su nombre florece en todas las bocas que aprenden a decir yo también. Después de la partida de Doña Ángela, el patio se volvió un santuario, no uno de rezos ni estampitas, sino de palabras, de abrazos, de memorias compartidas. Lo pintamos entre todas, con brochas prestadas y colores vivos. En una de las paredes escribimos, en letras grandes y temblorosas: aquí florecen las que no pudieron hablar antes. Y cada vez que llegaba una nueva chica, a veces asustada, otras en silencio total, le mostrábamos esa frase, y le decíamos: este es tu lugar, aquí no tenés que fingir, aquí tu historia importa. Yo seguía escribiendo, ya no en cuadernos escolares, sino en libretas gruesas, con tapas duras y papel que olía a nuevo. Me invitaron a publicar, a hablar en universidades, a dar charlas, pero nunca quise irme del todo, porque sabía que mi fuerza no estaba en los micrófonos, sino en la mirada de esas niñas que, al mirarme, veían que se podía sobrevivir. Una tarde, al llegar de una charla en la capital, encontré en la puerta una carta sin remitente. Era de Lucerito. Había viajado al extranjero con una beca. Estaba estudiando psicología. Decía: quiero sanar a otras, Soledad, como tú me ayudaste a sanar a mí. Llevo tu voz conmigo, a donde vaya. Gracias por no rendirte. Me senté en el viejo sillón del corredor y lloré como hacía mucho no lloraba, porque ese era el milagro más grande: ver a las heridas volverse faros, ver a las niñas rotas convertirse en mujeres que cuidan. Y entonces entendí que yo ya no era solo Soledad, era muchas. Era Lucerito, era Maritza, era cada niña que escribió su primer no con temblor y lo convirtió en escudo. Era cada mujer que se atrevió a contar su historia aunque la voz se le quebrara. Yo ya no era solo una sobreviviente, era un canal, una trinchera, una memoria viva, y supe que, aunque un día ya no esté, este patio, estas palabras, estas historias, seguirán latiendo en otras bocas. Los años pasaron y mi cabello se llenó de canas. Mis manos, que antes temblaban por miedo, ahora temblaban por los años, pero con dignidad, con esa templanza que solo da el haber sobrevivido sin perder el alma. Ya no podía moverme tan rápido como antes. Las rodillas me dolían y los ojos ya no me alcanzaban para leer. De noche, pero aún escribía.
Aún me sentaba en el corredor al atardecer, con mi libreta en las piernas, y dejaba que la memoria hablara. Un día, una joven tocó la puerta. Tendría unos 17 años. Venía con la mirada baja, los labios partidos, y una libreta vacía. Bajo el brazo, me dijo su nombre con un hilo de voz. Me llamo Alma, susurró. Me dijeron que aquí ayudan a escribir lo que no se puede decir en voz alta. Le sonreí. Le abrí la puerta, le ofrecí café, le puse una manta en las piernas, y le alcancé un lápiz. No tenés que contarme nada si no querés. Solo sentate, escribí. Este lugar es tuyo también. Esa tarde, mientras ella garabateaba sus primeras líneas, la miré de reojo y vi en su rostro el reflejo de mi historia, de la niña que fui, de la mujer en la que me convertí, y pensé, esto no termina conmigo. Cada mujer que pasa por este patio, cada niña que aprende a escribir su verdad, es una antorcha que sigue encendida. Yo solo fui la chispa, el inicio. Ya no le temo a la muerte, porque sé que mi voz no se va conmigo, se queda en cada cuaderno, en cada frase leída, en cada lágrima que se convierte en palabra. Y eso es eternidad. A veces me siento en el patio al amanecer, cuando todo está en silencio, y repaso mi vida como quien lee un libro con las páginas marcadas por el tiempo. Ya no me duele recordar, ya no me avergüenza decir de dónde vengo, porque entendí que no hay herida que no pueda transformarse si se nombra con valor. Todavía guardo aquella primera caja de cartón, la de los papelitos que escribía de niña. Está vieja, deshecha en las esquinas, pero sigue oliendo a tinta y esperanza. A veces la abro, y leo uno que otro mensaje. Quiero que alguien me escuche. Tengo miedo de dormir. Quisiera tener alas, y me dan ganas de abrazar a esa niña, a esa pequeña soledad que sobrevivió en silencio, que se escondía detrás del árbol de mango, que soñaba con escapar aunque no supiera a dónde. Quisiera decirle, lo lograste, mi niña, estás viva, y no solo eso, te convertiste en faro, en casa, en voz para muchas. El barrio también cambió, ya no es aquel rincón olvidado donde nadie se atrevía a hablar. Ahora hay murales pintados por las muchachas, frases en las paredes, y una banca con una placa que dice, aquí nació la palabra que salvó. A veces vienen mujeres mayores, con arrugas en el rostro y heridas antiguas en el alma, se sientan bajo el árbol y solo respiran, como si al fin pudieran soltar algo que cargaron toda una vida. Y ahí, me doy cuenta, no hay edad para empezar a sanar, porque mientras haya una boca dispuesta a contar su historia, mientras haya una mano dispuesta a escribirla, siempre habrá esperanza, y eso, para mí, ya es suficiente. Hoy tengo 72 años, mi cuerpo ya no corre, pero mi voz aún vuela, mis manos tiemblan, pero mi alma está firme, mi memoria, aunque a veces se pierde entre fechas, nunca olvida el fuego que me trajo hasta aquí. Ya no me llamo solo Soledad, ahora soy las historias que ayudé a nacer, los silencios que se rompieron con mi ejemplo, las niñas que ya no se esconden bajo las camas, sino que se paran derechas frente al mundo, y dicen, esto fue lo que me hicieron, pero esto es lo que yo decidí ser. A veces me preguntan si me hubiera gustado tener hijos, y sonrío, porque sí los tengo. Tengo hijas de palabra, de cuaderno, de lucha. Cada muchacha que llegó rota y salió erguida es mi descendencia. Cada mujer que me escribe desde lejos diciendo me animé por ti, es parte de mi linaje. No heredé tierras, ni joyas, ni apellidos importantes, pero dejo algo más valioso, un espacio donde nadie es menos, un legado que no cabe en vitrinas, pero sí en el pecho de quien ha sufrido, una verdad escrita con sangre, con lágrimas, pero también con dignidad. Porque si algo aprendí en esta vida, es que la palabra dicha a tiempo puede salvar una existencia, y que la palabra escrita, aunque tiemble, es más fuerte que el miedo. Miro al cielo cada tarde, cuando el sol se oculta tras el techo de tejas, y le hablo a esa niña que fui, descansa, chiquita, ya no estás sola, tu historia valió la pena. A veces, cuando el viento sopla fuerte, me gusta pensar que lleva mis palabras lejos, que atraviesan cerros, ciudades, fronteras, que llegan a oídos que aún no se atreven a escuchar, a corazones que todavía están encerrados, porque yo sé lo que es vivir con la boca cerrada y el alma gritando por dentro, y también sé lo que se siente cuando, por fin, alguien te dice, te creo. No me interesa la fama,
ni que me recuerden por nombre. Si alguna vez alguien menciona mi historia, quiero que lo haga así. Fue una mujer que supo transformar el dolor en abrigo, una mujer que convirtió su herida en refugio para otras, una mujer que no tenía alas, pero enseñó a volar con palabras. Hoy me siento completa, no perfecta, no invencible, pero sí completa, porque logré lo que parecía imposible: rescatarme, perdonarme, y luego tender la mano a otras que estaban cayendo. A veces el mundo es cruel. Sí, a veces duele respirar, pero también hay patios con murales, niñas que ríen escribiendo, y mujeres que en vez de venganza siembran dignidad. Yo, Soledad, ya no vivo con miedo, vivo con memoria, con fuego, y con la certeza de que cada palabra dicha con el alma puede cambiar el destino de alguien, y eso, créeme, es más que suficiente. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo: esta no es solo mi historia, es la historia de miles de mujeres que caminan con cicatrices invisibles, que han sido heridas por quienes debieron protegerlas, que han sido silenciadas, ignoradas, minimizadas. Pero también es la historia de cómo una sola palabra puede abrir la jaula, de cómo una libreta puede convertirse en salvavidas, de cómo una mujer rota puede volverse raíz, faro y fuego. Hoy, sentada en este viejo corredor, rodeada de flores que plantaron las muchachas, con mi caja de papelitos a un lado y el corazón liviano, puedo decirlo con calma: valió la pena seguir viva, valió la pena cada lágrima, cada noche de miedo, cada cuaderno escrito a escondidas, porque de todo eso nació un legado, uno que no se puede tocar, pero sí sentir, uno que no se hereda con sangre, sino con verdad. Y si alguna niña, en algún rincón del mundo, escucha esta historia y piensa yo también puedo, entonces todo habrá valido el esfuerzo. Gracias por escucharme, por leerme, por acompañarme. Mira, nombre es Soledad, y esta fue mi historia, pero sobre todo, esta es la historia de cómo, cuando una mujer encuentra su voz, cambia para siempre el destino de las que vienen detrás.